Esta corrida hubiera sido donde si este fuera un escenario real, nos hubieran hackeado. Hay varios problemas comunes cuando trabajas con lenguajes de programación de bajo nivel que le dejan todo el rollo del manejo de memoria en las manos del programador. Uno de ellos, y el que vamos a tocar el día de hoy, son los Use After Free, o en español, uso después de ser liberado, que es prácticamente lo que el nombre dice. Este tipo de sistema puede resultar en riesgos de seguridad graves para cualquier sistema que los contenga, ya que pueden permitir a un atacante filtrar, alterar información, controlar la ejecución del programa y o, en el peor de los escenarios, obtener ejecución de código remota como parte de un exploit más complejo. Vamos a hablar un poquito de la memoria. Como ya sabemos, tenemos el stack y el heap. Las principales diferencias son las siguientes. El stack es una estructura de datos que se le conoce como tipo LIFO, o sea, last in, first out. El último que entra es el primero que sale. Se utiliza para almacenar las variables locales, para pasar parámetros, mantienes el contexto de ejecución, o sea, la función en la que te tienes que regresar, la función que se está ejecutando, etc. Tienes los métodos de push y pop. Las ventajas es que es rápida, tiene una alocación rápida comparado con el heap. El problema es que es de tamaño limitado. Y luego tenemos el heap, como dijimos, la alocación es más lenta, no es LIFO, es decir, aquí no importa el orden y que esto nos puede llevar a un problema que se le llama fragmentación, que no existe en el stack. El límite de la memoria aquí no es limitada, sí lo es, pero es limitada por la memoria disponible en el sistema, o sea, en tu computadora. Y a comparación del stack, el heap es compartido entre todos los threads de un proceso. En el caso del stack, cada thread nuevo tiene su propia stack. Entonces el heap es más como memoria global compartida. Este de aquí es un stack. Súper rápido, así voy a dar una pequeña introducción a cómo funciona el stack de ejecución en un proceso. Imaginemos que tenemos un thread corriendo, este es su stack. Tenemos el stack pointer. Este stack es un stack de tamaño 8, por eso va desde el 0 hasta el 7. Y agregamos un valor, el valor 15 hexadecimal. El stack pointer, lo que sucede es se va a esa posición. Aquí podemos ver que le metemos un valor, entonces se pone en la primera posición que está libre, que en este caso es el índice 7. Y ahí se almacena el valor. Metemos otro valor, que es el C de hexadecimal, entonces el stack pointer se va para arriba. En realidad le estamos restando, pero pues aquí vemos cómo se está yendo visualmente para arriba en esta imagen. Metemos otro valor, estamos utilizando el método push 10, el hexadecimal 10, y vemos cómo el stack pointer se va para arriba. Y luego damos un pop, o sea, queremos quitar un valor. Y podemos ver cómo el stack pointer simplemente se va para abajo. No borramos el valor, solamente movemos el stack pointer y esto es el equivalente de hacer pop. No sobreescribimos la información, no borramos la información, solo el stack pointer se baja. Se fijan cómo esto es muy rápido, no tienes que hacer nada más que decrementar el stack pointer. Quitamos otro valor, exactamente lo mismo, metemos un valor nuevo y ahora sí ahí se sube el stack pointer y se modifica el valor que está ahí. Hacemos un pop, que quiere decir lo borramos, entonces simplemente decrementamos el stack pointer. Y hacemos otro pop, volvemos a hacer lo mismo y ya estamos en la posición inicial. Ya no hay ningún valor en el stack. O sea, los valores siguen ahí físicamente, pero como el stack pointer está abajo, ya no se pueden accesar a esos valores, por ende ya están borrados. Esta es una de las ventajas del stack, que simplemente para borrar un elemento, nada más mueves el stack pointer hacia abajo. Y ahora vamos con el heap. Aquí podemos ver el heap como un simple buffer de memoria que puede ser utilizada. En este caso está vacía, pero digamos que creas un objeto en el heap que necesita 2 unidades de memoria. Entonces, la manera en la que se aloquea esta memoria va a depender del allocator que estés utilizando. Aquí vamos a asumir que es un allocator simple, lineal, que simplemente va agarrando memoria de donde hay memoria disponible y se acabó. En este caso tenemos el primer objeto que podemos ver que está agarrando la unidad 0 y la 1. Y luego imaginemos que tenemos otro objeto distinto que quiere otras 2 unidades. Ahora agarra la 2 y la 3. Igual queremos otro, agarra el 4 y la 5. Otro y agarra 6, 7. Ahora ahí viene lo complicado o uno de los problemas principales. Digamos que el morado ya no necesita eso. Entonces aquí es cuando le hacemos el free, ¿no? O el delete en C y C++ para liberar esa memoria. Liberamos esa memoria y ahora podemos ver que el 2, el 3 y el 8 son los espacios que tenemos liberados y que están disponibles para el siguiente objeto que quiero utilizar de esta memoria dinámica. Quitamos el 6 y el 7 y podemos ver que ahora el 2, 3, 6, 7 y 8 están liberados. Pero ahora imaginemos que queremos un objeto de tamaño 4
que sea memoria contigua, es decir, que estén juntitos. ¿En dónde lo vamos a poner? Como pueden ver, asumiendo que el tamaño disponible nada más son 8 unidades, esto no puede caber en ningún lado, aunque hay suficiente espacio en este buffer que tenemos aquí, porque podemos ver que hay 5 unidades libres, ¿no? Esta es la 2, 3, 6, 7 y 8, pero como esto requiere memoria contigua, no vamos a poder ponerlo en ningún lado, y a esto se le conoce como fragmentación, y este es un problema que los allocators que existen intentan solucionar, y es un problema complicado. Digo, hay muchos algoritmos que se encargan de resolver este tipo de problemas de la manera más eficiente posible, pero no vamos a entrar en detalle en este video. Solo es una pequeña introducción a el heap versus el stack. Ahora sí, ya se graduaron de manejo de memoria, ahora vamos a hablar de use after free o de usar después de haber sido liberado. Imaginemos que tenemos este struct. Para los que no conocen C o C++, un struct lo puedes ver como un objeto de JavaScript o un objeto, simplemente, ¿no? Aquí podemos ver que el struct se llama user y que tiene dos atributos. El primero es un arreglo de caracteres de tamaño 8. Podríamos verlo como un string. Y luego en abajo tenemos un callback. Esto simplemente, yo sé que el syntax se ve muy raro, pero esto es un apuntador a una función. Si lo quieren ver de una manera simple, es simplemente una función que tú le asignas y que puedes ejecutar cuando tú quieras. Es una función, no tiene chiste, literal. Nosotros tenemos estas dos funciones, ¿no? Tenemos la función hola, que imprime un texto, y tenemos la función exploit, que imprime otro texto, que en este caso es una carita enojada. Ahora, la prueba de concepto sería la siguiente. Aquí les voy a demostrar qué es un use after free y cómo un atacante se puede aprovechar de esto para hacer cosas malas. En la parte de abajo les puse como que una representación del heap. Los números que están ahí no van a ser completamente exactos con lo que está pasando en el código, simplemente para, más que nada, para simplificar la vista que tenemos aquí. ¿Ok? Recuerden que el heap nosotros podemos utilizarlo por medio de las funciones muy famosas que, por ejemplo, en C se llama malloc para agarrar memoria del heap y free para liberar esa memoria. Y en C++ puedes usar new y delete, que es el equivalente. New es para agarrar la memoria del heap, delete es para liberarla. En este caso estamos utilizando malloc para crear un objeto de usuario, y el sizeof lo que está haciendo es le estamos diciendo, ok, queremos esta cantidad de bytes porque este es el tamaño que requiere un objeto de usuario. Y luego al final, hasta el lado izquierdo, estamos haciendo un cast a un apuntador de usuario porque lo queremos guardar como un apuntador de usuario. Como podemos ver hasta el lado izquierdo, es un struct user asterisco user. Esto quiere decir que es un apuntador a un usuario que acabamos de alocar en el heap, como podemos ver aquí abajo. Si se fijan, el 0, el 1, el 2 y el 3 tienen la información de ese usuario, o sea, ese es el heap, y ahí acabamos de pasar del estado del lado izquierdo, que estaba vacío el heap, a ahora tener el usuario, que es lo rosa que podemos ver. Ojo, aquí nada más estamos agarrando del 0 al 3, es decir, estamos haciendo como si el usuario pesara 4 unidades. Esto no es real, ok, recuerden lo que les digo, los números no son reales. Recuerden que el struct en realidad, como podemos ver, el arreglo es de 8 bytes, entonces ahí pesa 8 bytes ya. Y luego tenemos el callback, que es un apuntador a una función. Un apuntador, dependiendo de si tu procesador es de 32 bits o 64 bits, es lo que va a pesar. Puede ser o 4 bytes o 8 bytes. Entonces, asumiendo que es una máquina de 64 bits, entonces en realidad esto pesa 16 bytes. Entonces, al momento de estar haciendo un malloc a lo que es del tamaño de un struct de usuario, en realidad lo que va a estar agarrando son 16 bytes. Aquí estamos poniendo como si son nada más 4 unidades, simplemente para simplificar esta demostración. Ok, perfecto, vamos a lo siguiente. Aquí simplemente estamos inicializando el struct, estamos copiando el texto Aaron al atributo name, ok, le estamos poniendo el nombre al usuario. Después estamos mandándole al callback la dirección de la función hola. Recuerden que esta función lo que está haciendo es imprimir suscríbete a Aronga97, ok, para que no lo olviden. Después aquí, si quisiéramos, podríamos interactuar con el usuario, podríamos correr el callback para que se imprimiera, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que ya terminamos de usar el usuario y lo queremos liberar. En C y en C++
que son lenguajes de programación que dejan el manejo de memoria al programador, esto es lo que se tiene que hacer para no meterte en problemas. Acabamos de utilizar al usuario y tenemos que liberar la memoria del heap. Lo que hacemos en C es utilizar la función free y mandar el apuntador de user. Una vez que hacemos esto, se dealoquea esa memoria, o sea, se libera y queda disponible para que alguien más la pueda utilizar. Es decir, para que otro objeto que se aloque en el heap se puede utilizar. Ahora aquí viene lo que puede hacer el atacante y cómo puede tomar control de esto. Como podemos ver, la persona que escribió este código solamente libera la memoria. Pues podemos ver que el usuario, el user, la variable que creamos, sigue apuntando a la dirección 0, que esta dirección es la que te regresa el malloc cuando estás alocando algo en el heap, ¿no? Cuando estás consiguiendo memoria del heap. En esta siguiente línea de código podemos ver un apuntador nuevo que estamos creando, que este es un apuntador a bytes. Cuando creas un apuntador a bytes, utilizas simplemente char porque el char usualmente pesa un byte. Cada unidad del char es un byte, ¿no? Entonces está creando un apuntador de bytes, que lo podrías ver como un arreglo de bytes, por así decirlo. Y está haciendo exactamente lo mismo que arriba, ¿no? Está haciendo un malloc del tamaño del struct de usuario y luego lo está casteando a un apuntador a char simplemente para asignárselo a new data. Como podemos ver, ahora el heap tiene en rojo esta información nueva, ¿no? Entonces, donde se ponga esta información nueva va a depender del allocator que estés utilizando, ¿no? En este caso estamos asumiendo que estamos utilizando un allocator lineal. Entonces, como acabamos de liberar la memoria del morado, entonces el siguiente espacio que el heap te va a dar cuando utilices la palabra malloc, cuando intentes alocar memoria, entonces va a ser esa posición, ¿no? Entonces ahora ese pedazo de información ya está controlada por el atacante. Como podemos ver aquí, simplemente lo que hace es está sobreescribiendo toda la información que está ahí a 0 y después asigna a la posición 9 del struct que acabamos de crear la función exploit, el apuntador a la función exploit. Si nos regresamos al peso del struct, sabemos que pesa 8 bytes. En C, usualmente, cuando tú creas un struct en memoria, se representa tal cual como está representado. En este struct específico de user, podemos ver que los primeros 8 bytes le pertenecen a la variable name. En el 9º byte empieza la siguiente variable, que en este caso es el callback, ¿no? La función, el apuntador a la función, que pesa también 8 bytes. Si nosotros tuviéramos que le ponemos género abajo y es un char también de 8 bytes, ese empezaría en la posición número 16, porque son los 8 bytes del nombre, los 8 bytes del apuntador al callback, y en el 16 ahí empezarían los 8 bytes del género de ese usuario. En este caso no lo tenemos, pero así es como funciona. Simplemente todo son bytes representados en memoria. Aquí hacemos la asignación al exploit y aquí abajito simplemente le llamamos al callback del usuario que ya habíamos previamente liberado. ¿Por qué? Porque este usuario sigue apuntando a la posición 0, que fue lo que nos regresó el allocator al inicio. Si se fijan, no estamos utilizando la variable que creó el atacante, la new data, no, estamos utilizando el struct user que nosotros creamos al inicio de este programita. Y este es el problema principal con los use after freeze. Porque digo, en este caso, y aquí está el código completo, la manera en la que se pudo haber evitado es asignando el null pointer al user después de haber liberado la variable user. Cuando tú asignas null pointer al user, usualmente la dirección de memoria de null pointer está reservada por el proceso para que si tú intentas de referenciar la posición de null pointer en un proceso, te va a dar una segmentation fault o te va a tronar el programa en el mejor escenario. Y esto va a prevenir de que se pueda utilizar de manera errónea, como lo hicimos en el programa hasta abajo, o bueno, como el atacante lo hizo hasta mero abajo. Yo sé que aquí quizás no puede tener mucho sentido de que, ¿cómo un atacante va a estar escribiendo código en el mismo programa? Digo, esto es una demostración obviamente y está todo súper simplificado, pero hay veces que el atacante puede interactuar con los objetos del programa mediante funciones que están públicas con las que un usuario de esa aplicación pueden interactuar.
y mediante estas funciones el usuario puede interactuar con ellas, pueden manipular el estado de ejecución aprovechando este tipo de vulnerabilidades para tomar control de la ejecución del programa. Casos muy comunes, reales, en los que utilizan este tipo de vulnerabilidades para crear exploits muy complejos son los motores de los navegadores, como lo es Chromium. Es uno muy popular que tiene una lista grande probablemente de vulnerabilidades asociadas con este tipo de problema. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño recap. Del lado izquierdo tenemos el struct del user, que su primer variable, que es la del nombre, pesa 8 bytes y el callback pesa otros 8 bytes. Tenemos la función hola, que imprime suscríbete a Aronga97, y tenemos el exploit, que imprime una carita enojada, ¿no? Usualmente el exploit es algo grave, ¿no? O sea, ahí es donde te hackean. O sea, esa función tendría ese contenido. Y luego tenemos el main, que simplemente estamos creando el user, almacenándolo en el heap. Le ponemos Aron al name y le ponemos el callback de hola. Después lo liberamos y se nos olvida igualar la variable user a null pointer. ¿Y por qué se nos olvidó eso? Porque el lenguaje de programación deja el manejo de memoria manualmente al programador. Después el atacante crea la new data y agarra la misma cantidad de bytes de un struct user en el heap. Y después, hasta mero abajo, asigna la función de exploit en la posición 9 de esa cadena de bytes del heap. Que el byte 9 en realidad es la dirección del atributo callback del struct de user. Después podemos ver que utiliza el user, que es la variable previamente liberada, para ejecutar el callback del atacante. Ahora vamos a hacer una pequeña demostración de este programita corriendo. Ok, tenemos aquí el programa, ¿no? Tenemos el struct, tenemos la función hola, tenemos la función exploit y tenemos aquí la prueba de concepto. Es exactamente lo mismo que ya vimos y ahora vamos a ejecutarlo. Primero vamos a compilarlo. Una vez que lo compilamos, ahora sí ya podemos ejecutarlo. Ojo, nuestro objetivo es que se imprima esta función. Como aquí estamos utilizando malloc, no es un allocator simple como el que demostramos en la presentación. Va a haber varias veces que no se va a imprimir este string de aquí, pero no pasa nada, simplemente lo vamos a seguir ejecutando hasta que se imprima ese string. Ejecutamos una vez y vean cómo se pone suscríbete a Aronga97. En este caso se sigue imprimiendo la función hola, quiere decir que en esta corrida que hicimos no agarramos la dirección de user por el allocator que estamos usando, que en este caso es malloc y no es un simple allocator lineal como del que hablamos en la presentación. Le vamos a seguir dando. Si se fijan, aquí ya imprimió la carita enojada. En este caso no es la carita enojada, simplemente aquí ya imprimió la carita de diablito o lo que sea. En este caso el allocator sí nos regresó la dirección de memoria del user que acabamos de liberar, y si se fijan, sobreescribimos la función de hola por la función de exploit, y en esta corrida hubiera sido donde, si este fuera un escenario real, nos hubieran hackeado. En la descripción les voy a dejar dos links de escenarios reales en donde utilizan use after freeze para obtener ejecución de código y o escapar del sandbox de Chromium. Hay diferentes tipos de lenguajes de programación, ¿no? Ya pudimos ver que C y C++ son programaciones de bajo nivel que le dejan el manejo de la memoria al programador. Hay lenguajes de programación también como Java, que tienen algo que se le conoce como garbage collector. Estos automatizan el manejo de la memoria y dejan que el programador no se encargue de eso. Ese tipo de lenguajes de programación tienen también su propio set de problemas, porque tener un lenguaje de programación que es garbage collected puede impactar también el performance de tu aplicación, entre otras cosas. Y también existen lenguajes de programación como Rust, que tienen un sistema moderno de ownership y de borrowing, así le llaman, de tomar prestado y de ser dueño de recursos, que eliminan este tipo de problemas completamente en tiempo de compilación. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos escribiendo este mismo código en Rust, el programa nunca compilaría. ¿Por qué? Porque estaríamos utilizando la variable user después de que haya sido liberada. En ese caso, Rust nos hubiera mostrado un error. Se los puedo demostrar con un pequeño ejemplo. En la demostración de Rust, intenté hacerlo lo más similar posible al código de C que ya vimos. Simplemente estamos creando un struct de usuario que tiene el nombre y tiene un callback. Creamos el usuario,
lo dropeamos, o sea, aquí lo estamos liberando explícitamente, se podría ver como el equivalente del free de C, y luego intentamos imprimir el nombre y también intentamos ejecutar el callback de ese usuario. Y si lo intentamos correr, ni siquiera va a compilar. Le damos correr y podemos ver que nos está dando un error aquí, porque estamos intentando utilizar la variable user que ya ha sido destruida en el drop, pero aquí nos lo ponen como que si ya ha sido movida. Incluso también te sugiere una solución de cómo arreglar este problema. Incluso si intentamos ejecutar la función, le damos run, tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque vamos a estar intentando utilizar el user que ya ha sido destruido. Si se fijan, Rust por diseño no da la oportunidad de que un use after free suceda. Y esta es una de las razones, de muchas, por las cuales Rust ha estado ganando mucha popularidad. Ojo, esta demostración de Rust en concepto es muy similar a la de C que vimos en el video. Hay un par de cosas diferentes. Por ejemplo, aquí user lo estamos creando en el stack, no lo estamos creando en el heap. Aquí también omití las cosas como la de intentar asignar la función controlada por el atacante. ¿Por qué? Porque simplemente no se va a poder. Entonces esta fue como que un snippet más simple, que es más fácil de digerir. Rust y C son lenguajes muy poderosos cuando son utilizados de la manera correcta. Pero como observamos en este video, los lenguajes de programación que dejan el manejo de memoria en las manos de los programadores, como lo son C y C++, son susceptibles a este tipo de ataques y vulnerabilidades. Es por eso que lenguajes como Rust, que tienen implementadas este tipo de protecciones en el diseño del lenguaje, están ganando mucha popularidad en estos días. Claro, al final del día estoy seguro que va a haber comentarios de gente que va a decir, oh, si fueras un programador bueno no te pasaría eso. Y quién sabe, quizás tengas razón, no lo sé, pero yo creo que este tipo de lenguajes es un paso en la dirección correcta. Hay prácticas y herramientas que se pueden utilizar alrededor de C++ y C para intentar evitar este tipo de problemas, como lo es la técnica de RAII o RAI, que significa Resource Acquisition is Initialization. Asimismo, utilizar herramientas de análisis estático y sanitizadores en tiempo de ejecución. Si te gustaría que tocara un tema en específico, déjamelo también abajito en los comentarios, lo voy a estar leyendo. Espero ya hayan disfrutado de este video. No olviden darle like, comentar, prender la campanita, suscribirse para que estén al pendiente de mis próximos videos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.